Ambas mujeres desmontaron y examinaron la capa de materia. Con la respiración agitada por la emoción, Nora se agachó para tomar unas muestras de carbón con unas pinzas y las introdujo en un tubo de ensayo. Igual que en el gran camino del norte que conduce al Chaco, murmuró entre dientes. Se incorporó y añadió: creo que lo hemos encontrado. Me refiero al camino que estaba siguiendo mi padre. Sloan sonrió y dijo: nunca lo dudé. Al cabo de unos minutos reemprendieron la marcha. A partir de allí, cada vez que el cañón tomaba un pronunciado recodo y el viejo fondo aparecía en forma de banco de arena muy por encima del arroyo, veían tierra mezclada con fragmentos de carbón y de vez en cuando hileras de piedras. Constantemente Nora se sorprendía a sí misma pensando en su padre, imaginándolo cabalgar por aquel mismo camino, contemplar el mismo paisaje. Aquello le daba una sensación de cercanía que no había vuelto a sentir desde su muerte. Hacia las 3 de la tarde se detuvieron para descansar los caballos, refugiándose bajo un saliente. Mirad, dijo Holroyd, señalando una gigantesca planta de color verde que crecía en la arena, cubierta de enormes flores blancas acampanadas. Es una datura meteloides. Sus raíces están llenas de atropina, el mismo veneno que contiene la belladona. No dejéis que la vea Bonarotti, bromeó Smithback. Algunas tribus indias se comen las raíces para tener visiones, explicó Nora. Además de lesiones cerebrales permanentes, repuso Holroyd. Mientras los demás se sentaban de espaldas a la roca, comiendo frutos secos y nueces, Sloan sacó los prismáticos para examinar una serie de huecos que había en el cañón ciego de enfrente. Al cabo de un minuto se dirigió a Nora. Lo suponía. Hay un pequeño asentamiento en ese precipicio. Es el primero que veo desde que salimos. Tomando los prismáticos, Nora observó la pequeña ruina, encaramada en lo alto de la cara del precipicio. Se hallaba en una oquedad poco profunda y estaba orientada hacia el sur, tal como solían estar los asentamientos Anasazi a fin de resguardarse del calor en verano y del frío en invierno. Vio un muro de contención de escasa altura que recorría la base del hueco, de tal forma que parecía haber construidas varias habitaciones en la parte posterior y un granero circular a un lado. «Déjame ver», pidió Holroyd y observó la ruina completamente inmóvil. «Es increíble», musitó. Existen miles de pequeñas ruinas con esa en toda la región de los cañones Utah, explicó Nora. «¿Cómo vivían?», preguntó Holroyd sin dejar de mirar a través de los prismáticos. Probablemente cultivaban el lecho del cañón, maíz, calabazas y judías. Cazaban y recogían plantas. Supongo que ese asentamiento albergaba a una sola familia numerosa. «No puedo creer que criaran a sus hijos ahí arriba», dijo Holroyd. «Hay que ser muy valiente para vivir en la pared de un precipicio como ese». «O estar muy nervioso», añadió Nora. «Hay una gran controversia en torno a por qué los Anasazi abandonaron sus pueblos en las llanuras y se refugiaron en esos asentamientos inaccesibles. Algunos creen que lo hicieron para defenderse». «Pues claro, ¿qué otra razón iba a haber si no?», intervino Smithback, arrebatándole los prismáticos a Holroyd. «¿Quién querría vivir ahí arriba pudiendo elegir no hacerlo? No hay ascensor y seguro que Pizza Hut no cubre esta zona». Nora lo miró y agregó: «Lo extraño es que no tenemos ninguna prueba concluyente de que hubiese una guerra o una invasión. En el fondo, lo único que sabemos es que de repente los Anasazi se retiraron a estos asentamientos colgantes, permaneciendo ahí durante tiempo y luego abandonaron la región de Cuatro Esquinas, como por ejemplo». Y por completo también. Algunos arqueólogos sostienen que la extinción total se debió a una profunda crisis social. Sloan había estado observando los precipicios poniendo la mano como visera, pero entonces le arrebató los prismáticos a Smithback y escudriñó la roca más atentamente.
Creo que veo un sendero para subir, anunció. Si subimos por esa cuesta aurífera, hay un pequeño sendero pegado a la roca resbaladiza que conduce justo hasta el saliente. Desde allí es posible llegar. Bajó los prismáticos y miró a Nora con un brillo de entusiasmo en los ojos amarinos. ¿Tenemos tiempo de intentarlo? Nora consultó la hora. Llevaba un retraso considerable, así que una hora más no importaría y, de hecho, tenían la obligación de inspeccionar tantas ruinas como les fuese posible. Además, puede que aquello animase a algunos espíritus decaídos. Levantó la vista para contemplar la pequeña ruina, sintiendo como su propia curiosidad iba en aumento. Siempre quedaba la posibilidad de que su padre hubiese explorado aquel yacimiento, tal vez incluso hubiese grabado sus iniciales en una roca para dejar constancia de su presencia. De acuerdo, anunció, llevándose la mano a su cámara. No parece difícil. A mí también me gustaría ir, añadió Holroyd con entusiasmo. Practiqué un poco de alpinismo cuando estaba en la universidad. Nora miró aquel rostro ansioso, rojo de emoción. ¿Por qué no? Estoy segura de que Swain preferirá quedarse con los caballos mientras descansan un rato. Nora se dirigió al grupo. ¿Alguien más quiere venir? Brack dejó escapar una breve carcajada. No, gracias, repuso. Le tengo mucho apego a mi vida. Aragón levantó la vista de su cuaderno y negó con la cabeza. Buonarroti había ido a recoger setas. Smith-Bag se apartó de la pared de roca y se desperezó con gesto exagerado. Supongo que será mejor que la acompañe, señora directora, dijo. No sería correcto que encontrarais una piedra roseta en Asahi mientras yo estoy holgazaneando por aquí abajo. Cruzaron el arroyo, subieron las rocas gateando y luego la cuesta aurífera mientras la gravilla se desprendía a su paso. La cuesta de arenisca se hacía más pronunciada hasta alcanzar un ángulo de 45 grados, plagada de agujeros provocados por la erosión. Esa es la senda, anunció Nora. Los Anasazi las construían con martillos de cuarcita. Yo iré primero, dijo Sloan, sorprendida. Nora comprobó que subía ágilmente, con las piernas y los brazos enrojecidos por el sol, los pies y las manos encontrando los huecos donde sujetarse con la seguridad instintiva de una veterana montañista. «Vamos, arriba», los alentó al cabo de un minuto, arrodillándose en el saliente que había encima de sus cabezas. Holroyd fue el siguiente y luego Nora vio a Smith-Bag subir poco a poco y con sumo cuidado por la pared de roca resbaladiza, agarrándose con sus desgarbadas extremidades a los estrechos huecos y con la cara bañada en sudor. En aquel momento hubo algo en él que la hizo sonreír. Esperó a que hubiese completado con el éxito la escalada para finalmente subir tras él. Al cabo de unos minutos, los cuatro estaban sentados en el saliente jadeando. Nora miró hacia el campamento que se desplegaba bajo sus pies. Los caballos pacían sobre una extensión de arena y los seres humanos parecían manchas de color que salpicaban los precipicios rojos. Sloan se puso en pie e inquirió: ¿Estáis listos? Adelante, ordenó Nora. Echaron a andar por el estrecho saliente. A pesar de que medía unos 60 centímetros de anchura, el suelo estaba ligeramente inclinado y lleno de fragmentos de arenisca que caían aparatosamente al vacío a medida que iban avanzando. Unos metros después, el saliente se ensanchó, doblaron una esquina y el asentamiento apareció a la vista. Nora realizó una rápida inspección visual. El hueco debía de medir aproximadamente 15 metros de longitud, 3 metros de altura en su punto más alto y unos 4 metros de profundidad.
Habían construido un muro de contención de mampostería, no muy alto, en la entrada del agujero y lo habían rellenado con escombros para nivelar la superficie. Detrás había 4 pequeñas estancias de piedras planas unidas entre sí con barro, una de ellas con una abertura diminuta a modo de puerta y el resto con ventanucos. Los constructores habían utilizado el techo natural de arenisca del agujero como tejado. Nora se dirigió a Holroyd y Smithback. Creo que Sloan y yo deberíamos hacer un reconocimiento previo. No os importará esperar aquí unos minutos, ¿verdad? Solo si nos prometes no encontrar nada, contestó Smithback. Nora desenfundó la cámara y se deslizó con cuidado por la fachada para fotografiar el exterior del yacimiento, a pesar de que la experiencia de Sloan con la Graflex de 4 por 5 pulgadas la convertía en la fotógrafa oficial de la expedición. A Nora le gustaba sacar sus propias fotografías de los yacimientos que exploraba. Se detuvo para examinar más de cerca el muro de contención, donde vio las huellas de la persona que había amasado el adobe. Asiendo la cámara de nuevo, tomó una fotografía de primer plano y una más cuando descubrió una serie de huellas muy claras. No era raro encontrar huellas en las piezas de yeso y cerámica Anasazi, pero le gustaba documentarlas siempre que podía, pues ayudaban a recordar que, en el fondo, la arqueología se dedicaba al estudio de personas, no de objetos, algo que a su juicio muchos colegas suyos olvidaban a menudo. En el suelo yacían los restos habituales de vasijas de cerámica, la mayoría utensilios de cocina, mesa verde Pueblo III, y otras piezas de cerámica rudimentaria de finales del periodo tusayano. Del año 1240 después de Cristo, pensó Nora sin sorprenderse. Sloan, que había estado trazando un pequeño plano de la ruina, extrajo de su mochila unas pinzas y unas cuantas bolsas de plástico de cierre hermético. Etiquetando las bolsas con un rotulador, avanzó unos pasos con sumo cuidado y, usando las pinzas, recogió unas muestras de fragmentos de cerámica y unas cuantas mazorcas que había desperdigadas por el suelo. Las introdujo en las bolsas y señaló en el cuaderno el lugar exacto donde las había recogido. Trabajaba con suma agilidad y rapidez, y Nora la observaba con creciente asombro. Sloan parecía saber exactamente qué hacer en todo momento, o, para decirlo de otro modo, se desenvolvía como si llevase años participando en aquella clase de expediciones. Hurgando de nuevo en su bolsa, Sloan sacó un pequeño instrumento de cromo accionado a pilas y avanzó hasta una viga de madera que surgía de una de las habitaciones. Se oyó una especie de pitido y Nora advirtió que estaba tomando una muestra de la viga para su datación según los anillos de crecimiento anual del tronco. Estudiando el patrón de crecimiento de los anillos, un especialista en dendrocronología como Black podría averiguar el año exacto en que el árbol fue cortado. Cuando el pitido cesó de repente y se hizo el silencio de nuevo, Nora sintió una súbita punzada de enojo por aquella perturbación mecanizada del yacimiento, o tal vez por el hecho de que Sloan lo hubiese llevado a cabo con tanta despreocupación sin su consentimiento. Avanzó unos pasos de forma instintiva. ¿Te ha molestado?, le preguntó, arqueando las oscuras cejas. La próxima vez lo hablaremos antes, ¿de acuerdo? Lo siento. Se disculpó Sloan, con un tono aún más irritante por su evidente falta de sinceridad. Creía que podría ser útil. Lo será, obviamente, repuso Nora tratando de calmarse, pero no se trata de eso. Mirándola más de cerca, Sloan le lanzó una mirada crítica y fría que rayaba en la insolencia. Luego esbozó su habitual sonrisa lánguida y dijo: «Lo prometo».
Nora se volvió y se acercó a la entrada. En ese momento descubrió que su irritación se debía en parte a un vago temor irracional de perder su liderato en el grupo. No se había percatado hasta entonces de que Sloan tuviese tanta experiencia en el trabajo de campo, rompiendo sus esquemas previos según los cuales pretendía enseñar a la hija de Goddard los pasos básicos. De inmediato lamentó haberse puesto en evidencia. No tenía más remedio que admitir que aquella muestra del tamaño de un lápiz probablemente contenía la información más útil que podían obtener en aquella ruina. Enfocó con una linterna hacia el interior de la primera estancia y descubrió que había resistido relativamente bien el paso del tiempo y se conservaba en buenas condiciones. Las paredes estaban revocadas y todavía se veían señales de motivos decorativos pintados. Iluminó el suelo, que estaba cubierto de la arena y el polvo acumulados años tras año. En un rincón vio un metate que asomaba entre un montón de escombros, junto a una mano de mortero rota. Activando el flash, tomó otra secuencia de fotografías en aquella habitación y en la contigua. Esta, extraordinariamente polvorienta, parecía haber sido pintada en algún momento con pintura negra muy espesa, lo cual era algo muy poco frecuente, aunque quizá se debiese a los efectos del humo al cocinar. Atravesando una puerta baja, entró en la tercera habitación. También estaba vacía, salvo por una chimenea con varios morillos que todavía contenían y sostenían un comal, una especie de cazuela. El techo de arenisca estaba oscurecido por los restos del humo y todavía se percibía el leve aroma a carbón. Una serie de agujeros en la pared de yeso podía haber servido para sostener un telar. Al regresar a las demás habitaciones, Nora se asomó a la repentina calidez del sol y les hizo señas a Holroyd y Smithback, que continuaban esperando. La siguieron a la habitación agachándose para pasar. «Esto es increíble», exclamó Holroyd en un susurro lleno de admiración. «Nunca había visto nada parecido. Todavía no puedo creer que aquí arriba viviese gente». «Ni yo tampoco», admitió Smithback, «sin tele». «No hay nada como la sensación de estar en una de estas ruinas antiguas», señaló Nora, «aunque sea una tan insignificante como esta». «Quizás sea insignificante para ti», replicó Holroyd. Nora lo miró y preguntó: «¿Nunca habías estado en unas ruinas Anasazi?» Holroyd negó con la cabeza mientras entraban en la segunda habitación. «Solo en Mesa Verde, cuando era un crío, pero he leído todos los libros que se han publicado al respecto. Wetherell, Vandeleur, todos. Más adelante, cuando me hice mayor, nunca tuve el tiempo ni el dinero necesarios para viajar. En ese caso, la llamaremos Ruina Pitt». Holroyd se ruborizó e inquirió: «¿De verdad?» «De verdad», contestó Nora con una sonrisa. «Somos el instituto, podemos llamarla como nos dé la gana». Holroyd la miró durante un buen rato con los ojos muy brillantes. Acto seguido, tomó la mano de ella entre las suyas y la apretó un instante. Nora sonrió y la retiró discretamente. «Puede que no haya sido tan buena idea», se dijo. Sloan apareció desde la parte posterior del yacimiento con la mochila al hombro. «¿Has encontrado algo?», le preguntó Nora, y bebió un trago de su cantimplora antes de ofrecerla a los demás. Sabía que la mayor parte del arte rupestre de la historia se hallaba en la parte posterior de los asentamientos como aquel. Sloan asintió con la cabeza. «Aproximadamente una docena de pictografías, incluyendo 3 espirales invertidas». Con gesto de evidente sorpresa, Nora intercambió con su compañera una elocuente mirada que no pasó inadvertida para Holroyd. «¿Qué pasa?», preguntó el hombre. Nora lanzó un suspiro y contestó:
Veréis, en la iconografía nazazi, el sentido opuesto a las agujas del reloj suele asociarse con fuerzas sobrenaturales negativas. Se consideraba que el sentido de las agujas del reloj era la dirección en que viajaba el sol al recorrer el cielo. Por tanto, el sentido opuesto suponía una perversión de la naturaleza, una inversión del orden normal. ¿Una perversión de la naturaleza?, preguntó Smith-Bach con súbito interés. Sí, en algunas culturas indias de hoy en día la espiral invertida todavía se asocia con la brujería y las prácticas de hechicería. Además he encontrado esto, añadió Sloan, mostrándoles una pequeña calavera humana, rota. Nora se volvió, perpleja al principio, y Sloan acentuó su sonrisa perezosamente. ¿Dónde has encontrado eso?, le preguntó Nora con acritud. La sonrisa de Sloan permaneció inalterable. Ahí detrás, junto al granero. ¿Y la has cogido así, sin más? ¿Y por qué no?, preguntó Sloan, entrecerrando los ojos. Aquel gesto apenas perceptible le recordó a Nora un gato a la defensiva, sintiéndose amenazado. En primer lugar, la reprendió, los restos humanos no se tocan a menos que sea absolutamente necesario para la investigación. Tú has tocado esos restos, lo que significa que no podemos practicarles la prueba de ADN por colágeno óseo. Y aún peor, ni siquiera la fotografiaste in situ. Lo único que he hecho ha sido recogerla del suelo, se excusó Sloan en voz baja. Creí que había quedado claro que íbamos a discutir estas cosas primero. Se produjo un tenso silencio. Luego Nora oyó un sonido extraño a sus espaldas y se volvió para mirar a Smith-Bach. ¿Qué narices estás haciendo?, le espetó. El periodista había sacado su libreta y estaba garabateando en ella. Tomar notas, contestó a la defensiva, apretándose la libreta contra el pecho. ¿Estás transcribiendo nuestra discusión?, exclamó Nora. ¿Y por qué no?, replicó Smith-Bach. Oye, el drama humano también forma parte de la expedición, igual que... Holroyd se acercó a él y le arrebató la libreta de un manotazo. Era una conversación privada, dijo. Luego arrancó la página y le devolvió el cuaderno. Eso es censura, protestó Smith-Bach. De pronto, Nora oyó una especie de débil ronroneo gutural que fue intensificándose hasta convertirse en una carcajada melosa. Se volvió y vio a Sloan, con la calavera todavía en la mano, observándolos a los tres con un brillo divertido en los ojos. Nora respiró hondo e hizo caso omiso de su risotada. «No pierdas la calma, Nora», se dijo. «Ahora que ya la has tocado», susurró, «se la llevaremos a Aragón para que la analice». Tratando de ser un purista como él, defensor del ZST, es posible que ponga alguna objeción, pero ahora ya está hecho. Sloan, no quiero que vuelvas a hacer nada parecido sin mi consentimiento expreso. ¿Lo has entendido? Entendido, contestó Sloan con gesto de arrepentimiento al entregarle la calavera a Noah. No lo pensé. Supongo que me dejé llevar por el entusiasmo. Nora depositó el cráneo con cuidado en el interior de una bolsa de plástico y la introdujo en su mochila. Al reflexionar sobre lo ocurrido, tuvo la impresión de que había algo desafiante en el modo en que Sloan se había acercado con la calavera en la mano, y por un momento se preguntó si se trataba de una provocación en toda regla. A fin de cuentas, saltaba a la vista que Sloan era toda una experta en el protocolo a seguir en el campo de trabajo. Sin embargo, prefirió pensar que quizá estaba volviéndose paranoica. Recordó el desafortunado incidente que ella misma provocó cuando durante una excavación halló una magnífica punta Folsom y la extrajo del estrato con sus propias manos. Al volverse, se encontró con las miradas horrorizadas de sus compañeros de expedición. ¿Qué es el ZST?, preguntó el impenitente Smith-Bach. ¿Un método de anticonceptivo? Nora negó con la cabeza.
Son las siglas de Zero Site Trauma, que expresa el principio de que nunca habría que tocar ninguna de las piezas halladas en un yacimiento arqueológico. Las personas como Aragón creen que cualquier intrusión o alteración del medio, por cuidadosa o sutil que sea, destruye el yacimiento e impide el trabajo de los arqueólogos del futuro, capaces de explorarlo con herramientas más sofisticadas. Suelen trabajar con artefactos que ya han sido excavados por otros arqueólogos. Los seguidores del ZST consideran a los arqueólogos tradicionales una especie de mercenarios de los artefactos arqueológicos, siempre excavando en busca de antigüedades en un lugar de reconstruir la cultura original, añadió Sloan. Y si Aragón piensa de ese modo, ¿por qué se ha incorporado a esta expedición?, preguntó Holroyd. No es un purista total. Supongo que es en un proyecto tan potencialmente importante como este, hasta cierto punto, está dispuesto a dejar sus sentimientos personales a un lado. Creo que piensa que si alguien tiene que tocar Quivira con sus manos, es mejor que sea él. Nora miró alrededor. ¿Qué me dices de estas paredes?, preguntó a Sloan. No es hollín, sino una especie de sustancia seca y espesa, como pintura, pero nunca había visto una habitación Anasazi pintada de negro. Yo tampoco lo entiendo, admitió Sloan, sacando un pequeño tubo de vidrio y una espátula de su mochila. Luego miró a Nora y esbozó una sonrisa. ¿Puedo tomar una muestra, señora directora?, preguntó con sorna. No tiene ninguna gracia que Smithbag me llame así, pensó Nora, pero aún tiene menos gracia viniendo de ti. No obstante, asintió en silencio y la observó descascarillar unos fragmentos con suma destreza e introducirlos en el tubo de ensayo. El sol ya se hundía en el horizonte y dibujaba unas largas franjas que contrastaban con las vetustas paredes. Regresemos al campamento, sugirió Nora. Cuando se volvían para echar a andar por el saliente, Nora dirigió la mirada hacia las espirales invertidas que había en el muro, detrás de la ruina, y pese al calor asfixiante, sintió un leve escalofrío. 19. Aquella noche se vieron obligados a acampar en terreno seco. Los caballos estaban sedientos y no habían comido, y hacia el anochecer la expedición ya había acabado con buena parte de sus existencias de agua. Aragón recibió el cráneo humano con el gesto de desaprobación que Nora esperaba. Se acostaron temprano, cansados y con agujetas en todo el cuerpo, después de pasar un día entero a caballo. Todos durmieron profundamente. Poco después de reiniciar la marcha, al día siguiente, llegaron a una intersección triple de angostos desfiladeros. Pese a una meticulosa inspección, ni Nora ni Sloan fueron capaces de encontrar el rastro de la senda anterior. O bien había quedado sepultada o había desaparecido a consecuencia de las riadas. La unidad de localización por satélite seguía sin funcionar y el mapa de Holroyd no servía de gran ayuda. En aquel punto del viaje, las elevaciones topográficas del mapa se habían vuelto ridículamente invisibles. Los datos del radar se convirtieron en un confuso laberinto de color. Nora tampoco lograba encontrar un solo indicio de que su padre hubiese seguido esa ruta. Siguiendo la tradición marcada por Frank Wetherill y otros exploradores anteriores, Nora sabía que su padre a veces señalaba el camino grabando sus iniciales y la fecha en las piedras. Sin embargo, para su creciente desazón, seguía sin ver ningún rastro suyo ni de cualquier otra persona, salvo por los ocasionales petroglifos de los desaparecidos Anasazi. Durante el resto del día el grupo avanzó con grandes esfuerzos por una maraña de cañones fragmentados en grandes grietas, adentrándose en un mundo surrealista que se parecía más a un paisaje onírico que a cualquier otra imagen telúrica o real. Las paredes mudas de piedra hablaban de milenios de más rabiosa furia, corrimientos de tierra y erosión, inundaciones, terremotos y el interminable azote del viento.
En cada recodo, Nora se daba cuenta de que calcular su posición a ojo resultaba cada vez más difícil, con lo que las posibilidades de cometer un error aumentaban. Cada paso que daban los caballos los alejaba más y más de la civilización, de sus comodidades y del mundo conocido, sumergiéndolos en un paisaje extraño y misterioso. Los asentamientos remotos e inaccesibles empezaron a aparecer cada vez con mayor frecuencia, escondidos arteramente en las paredes del cañón. Cuando se detuvieron por enésima vez para estudiar el mapa, Nora tuvo la irracional sensación de que estaban entrando en territorio prohibido, como si fueran una banda de intrusos. Al anochecer estaban tan cansados que la cena se desarrolló con frialdad y en silencio, de forma improvisada. La escasez de agua había obligado a Nora a imponer un régimen de racionamiento muy estricto. Buonarroti, viéndose forzado a cocinar sin agua y con los platos sucios, fue poniéndose de mal humor. Después de cenar, el grupo se reunió con actitud apática en torno a la hoguera del campamento y Swain se sumó al resto del equipo tras echar un último vistazo a los caballos. Se sentó junto a Nora y escupió en el suelo. Mañana por la mañana estos caballos llevarán sin beber agua potable 36 horas seguidas. No sé cuánto tiempo podrán aguantar. Francamente, los caballos me importan una mierda, espetó Black desde el otro lado de la fogata. Me pregunto cuándo moriremos nosotros de sed. Swain se volvió hacia él con el rostro iluminado por las danzas de las llamas. Puede que no te hayas dado cuenta, pero si se mueren los caballos, nosotros también moriremos. Es así de simple. Nora miró a Black. Ante la luz de la fogata tenía la cara ojerosa y un brillo de pánico incipiente se reflejaba en sus ojos. ¿Va todo bien, Aarón?, le preguntó. Dijiste que llegaríamos a Kibira mañana, contestó Huraño. Era solo un cálculo aproximado, pero estamos tardando más tiempo del que había previsto. Y una mierda, soltó Black con desdén. He estado observándote toda la tarde, mientras luchabas con esos mapas e intentabas que esa inútil unidad de localización funcionase. Creo que nos hemos perdido. No, repuso Nora, no creo que nos hayamos perdido. Black se arrellanó hacia atrás y añadió con tono más enérgico. ¿Y se supone que eso tiene que darnos ánimos? ¿Y dónde está ese famoso camino? Lo vimos ayer, ¿vale? Puede ser, pero ahora parece haberse desvanecido. Nora había visto antes aquella clase de reacción ante el desierto, pero nunca resultaba agradable de ser testigo de ella. Lo único que puedo decir es que llegaremos probablemente mañana, el día siguiente a más tardar. Probablemente, dice, repitió con tono irónico, golpeándose las rodillas con las palmas de las manos. Probablemente. Bajo la luz parpadeante, Nora miró a los demás miembros del grupo. Todos tenían un pésimo aspecto debido a la falta de agua y estaban llenos de arañazos por el continuo avanzar entre la espesa maleza. Sloan, que no dejaba de deslizar arena entre sus dedos con aire pensativo, y Aragón, con su expresión distante habitual, eran los únicos que no parecían inquietos. Holroyd estaba contemplando las llamas de la hoguera, esta vez sin la compañía de un libro. Smithpack llevaba el pelo más revuelto que nunca y sus huesudas rodillas estaban cubiertas de suciedad. Durante la tarde había estado quejándose de forma elocuente, asegurando que si Dios hubiese querido que los hombres montaran a caballo, habría criado a estos animales con un colchón en el lomo. Ni siquiera el hecho de que Perezoso hubiese dejado en su empeño de morderle le servía de consuelo. En aquel grupo reinaba la desesperación más absoluta y resultaba difícil de creer que el cambio se hubiese producido en menos de 48 horas de penoso viaje. Dios, pensó Nora, si ellos tienen ese aspecto, ¿cómo debo estar yo? Comprendo que os sintáis preocupados, dijo quedamente. Trató de hacerlo lo mejor posible, pero si alguno de vosotros tiene una idea constructiva, estoy deseando oírla. La única solución es seguir adelante, intervino Aragón
con moderada vehemencia. Y dejar de quejarnos. Los seres humanos del siglo XX no están acostumbrados a ningún reto físico. La gente que vivía en estos desfiladeros se enfrentaba a la sed y a estos calores todos los días sin rechistar. Recorrió con una mirada hosca y sarcástica los rostros de sus compañeros.